Muchas gracias por conectarse esta tarde con nosotros. Ustedes me conocen, mi nombre es Mónica Buderos, yo soy la directora del curso Comunidad, Sociedad y Cultura. Y el día de hoy nos reúne la segunda web del curso, que es de la unidad 2, que es sobre la teoría general de los sistemas, la teoría de las redes sociales y el modelo ecológico de Wonfer-Werner. Ya para este punto del mes, esperaríamos que ustedes hayan adelantado con el trabajo individual, que es sobre la matriz de análisis de los personajes desde el modelo ecológico, pero ya más adelante pues profundizaremos al respecto Michelle. de la tarea. Siguiente diapositiva. Y aquí, profes, pues ya les cedo el micrófono. Buenas tardes, profe Mónica, estudiantes y compañeros. Vamos a dar inicio, como lo dijo la profe Mónica, nuestra directora, a nuestro segundo encuentro de web, en el cual nos reúne aquí los segundos conceptos de comunidad, de la teoría general de los sistemas, la teoría de las redes sociales y la teoría ecológica Bronfenbrenner. Vamos a tener también, después que cada una de las docentes hagamos nuestras intervenciones con todos los conceptos de esta segunda web, vamos a tener una actividad interactiva donde pondrán a prueba conocimientos y están prestos a cada uno de los conceptos que vamos a dar hoy aquí, que podamos hacerlo para que quede un poco más claro cada uno de estos conceptos. Al final vamos a tener la socialización de la guía, de las actividades y daremos un espacio para preguntas. Hoy esta segunda web estará a cargo de las docentes Rosa Isela, Damaris y quienes habla Aura Costa. Damos la bienvenida también, le damos las gracias a nuestra directora que está aquí presente, que nos está acompañando, a algunos tutores de red o todos los tutores de red y ustedes, apreciados estudiantes. La siguiente, profe Rosa, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco del resultado de aprendizaje que se quiere lograr con esta temática. Es que ustedes identifiquen la relación de la teoría de las redes sociales, la teoría general de los sistemas y el modelo ecológico de Bronfenbrenner, uniéndolos, unificándolos con los conceptos de comunidad, sociedad y cultura. Le voy a dar paso a nuestra compañera Damaris, quien les va a hablar sobre la teoría general de los sistemas. Adelante, mi profe. Listo. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Mi profe Rosa, porfa, me colabora con la presentación. Iniciamos en este primer momento con lo que es la teoría general de los sistemas. Dentro de ella vamos a encontrar su principal autor. Esta teoría surgió gracias al biólogo Ludwig von Bertalanffy entre los estudios que realizó entre 1950 y 1968. Pese a que fue un biólogo, epistemólogo y filósofo, fue el encargado de pronto de dar un mayor auge a lo que fue como tal la teoría de los sistemas como una herramienta que recibe y que podría aplicarse a muchas disciplinas. Esta teoría surgió en primera instancia de la dificultad que presentaron las primeras ciencias exactas en explicar situaciones muchas más complejas frente a lo que era el individuo, los seres vivos, los entornos en los cuales se desarrollaban. Entonces, en vista que no encontró respuesta a estas preguntas desde esta ciencia, surgió la teoría general de los sistemas. ¿Qué caracteriza a esta teoría? Mirar y analizar la relación que existe entre los sistemas abiertos y el constante intercambio de información con el medio. De ahí surgió esto. Aunque le agradecemos a la biología, que fue en la primera, por así decirlo, la pionera frente al surgimiento de la teoría general de los sistemas, también esta teoría
inspiró a muchas otras disciplinas. Por eso cuando hablamos de la teoría general de los sistemas, es muy común ver que se puede aplicar tanto en la psicología, la biología, las matemáticas, las ciencias computacionales, a la economía, a la sociología y a la política. Especialmente en cada uno de estos campos, en las relaciones o en las interrelaciones que se dan dentro de cada una de estas disciplinas. De allí que se conciba la teoría general de los sistemas como un conjunto de aportaciones interdisciplinarias, porque rescata de cada una de estas ciencias aspectos para explicar esas interrelaciones que se dan en cada uno de estos sistemas, buscando la explicación que fundamente o que sustente la realidad, las cuales rodean a cada uno de estos sistemas. ¿Listo? Mi profe Rosa. Pasamos aquí a lo que es la definición como tal de sistema. Y encontramos en primera instancia que un sistema lo podemos definir como un conjunto de elementos con relación de interacción e interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo unificado. Esta pues como la definición que encontramos, pero si miramos, profundizando un poquito más frente a la definición de lo que es un sistema, y aquí nos hacen el ejemplo, miramos que la familia es un sistema, las organizaciones, las empresas son un sistema, y ¿qué los caracteriza a ellos? Que es un conjunto de personas o de individuos que tienen una historia, mitos, reglas y persiguen un fin en común. Dentro del material que ustedes presentaron de apoyo para la lectura, encontramos otras definiciones muy relacionadas, como me permito leerles Talcott Pearson, que entiende el concepto de sistema como un conjunto de interdependencia entre partes, componentes y procesos que implican regularidades de relación discernibles como un tipo similar de interdependencia entre dicho conjunto y el ambiente que los rodea. Nuevamente, nos confirma que los sistemas es esa interdependencia y esa relación que se da entre el ambiente y los individuos. También encontramos el postulado de Walter Buckley, que concibe el sistema como un complejo de elementos o componentes que directa o indirectamente relacionados en una red causal, de modo que cada componente está relacionado por lo menos con otros componentes, de modo más o menos estable. Entonces miramos aquí nuevamente cómo seguimos profundizando frente a los sistemas, que bien dice es esa relación que se da entre cada uno de los miembros que lo conforman. ¿Listo? La otra diapositiva, profe. Muy bien. Aquí encontramos las tesis, ¿sí?, sobre las cuales se defiende la teoría general de los sistemas. Dentro de ellas encontramos que el todo es más que la suma de las partes. El todo está formado por partes y hace parte de un sistema. Y por último, las partes no deben analizarse de manera aislada. En estos tres postulados o en estas tres tesis en las que se fundamenta, encontramos que los sistemas no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados, como vemos en la imagen. Aquí mostramos la imagen de un carro, pero puede ser una persona o cualquier sistema. ¿Qué nos dice este postulado? Que cuando vamos a analizar o a tratar de comprender, ¿sí?, un sistema, tenemos que hacerlo en su totalidad, teniendo en cuenta cada una de sus partes. De aquí el postulado que el todo es más que la suma de las partes. El todo, por lo general, viene a determinar la naturaleza de cada una de sus partes y no las podemos comprender de formas aisladas, porque cada una de estas partes, de una u otra manera, están directamente interrelacionadas, pero al mismo tiempo son interdependientes cada una de ellas. Pero el sistema como tal debemos entenderlo en su totalidad. Esto quiere decir que para tener un sistema debemos aprender a identificar las partes que los componen, la relación que hay entre ellas y cómo la interacción
que se da en cada una de estas partes, en cada uno de estos sistemas. Entonces, de ahí la importancia de que cuando nosotros estudiamos el ser humano, tenemos que estudiarlo en su totalidad, ¿sí? Cuando estudiamos la familia, o estudiamos un miembro de su familia, tenemos que tener en cuenta todos los miembros y todos los contextos donde cada uno de estos miembros al mismo tiempo interactúa. ¿Listo? La otra, mi profe. Sí. Gracias. Aquí tenemos los principios de la teoría general de los sistemas. Y el primer principio es que los sistemas, todo sistema existe dentro de otro sistema. Aquí nos ponen el ejemplo que las moléculas existen dentro de las células existen dentro de los tejidos dentro de los órganos y así sucesivamente. Si miramos nuestra anatomía interna, sabemos que tenemos varios sistemas. Sistema circulatorio, sistema muscular, sistema respiratorio, sistema digestivo, pero todos estos sistemas de una u otra manera existen dentro del cuerpo humano. De ahí el concepto es que los sistemas existen dentro de otros sistemas. Miramos el segundo principio, que es los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Iniciemos con lo más sencillo, hablamos de que un sistema cerrado es aquel que no tiene ninguna interacción o no es influenciado como tal por el entorno. Mientras que los sistemas abiertos son aquellos sistemas que siempre van a tener interacción externa y efectos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito en su entorno, o sea que constantemente los sistemas van a estar recibiendo información, van a estar dando información y aquí nos lleva automáticamente al tercer principio, que es todos los sistemas reciben y dan información. Y dentro de este recibir y dar información se crea un proceso de retroalimentación como tal o feedback. Para los sistemas abiertos es esencial la relación o la interacción que se dan entre el sistema y el ambiente, por cuanto para que un sistema sea abierto depende de su entorno y del funcionamiento que se da. Por ejemplo, siempre hemos mirado que la familia la consideramos como un sistema abierto, ¿sí? Y la familia siempre está influenciada por el entorno, por cada uno de los miembros, por las personas que lo rodean, por la sociedad, por el contexto donde se desarrollan cada uno de los miembros. A eso hace referencia estos tres principios de la teoría general de los sistemas, a la existencia de los sistemas dentro de otros sistemas, a que los sistemas constantemente pueden ser abiertos o cerrados, abiertos porque siempre están interactuando y dando y recibiendo información y generando un proceso de retroalimentación, y porque todos los sistemas reciben de una u otra manera y dan información y se vuelve un proceso cíclico. ¿Listo? La otra diapositiva, mi profe. Aquí vamos a mirar ahora ejemplos de sistemas. Dentro de estos ejemplos de sistemas encontramos, como ya lo habíamos enunciado antes, la familia. La familia ya sabemos que es un sistema social que la compone cada uno de sus integrantes, padres, hijos y otros miembros que pueden estar dentro de esta, que comparten un hogar, una vida en común. Otro ejemplo que encontramos es el de comunidad, concepto que ya hemos venido manejando como un sistema social donde interactúan un grupo de personas que comparten intereses, culturas, creencias y un territorio en común. Otro ejemplo que encontramos de sistema es el gobierno, que es un sistema social que ya sabemos que se encarga de todo lo que son las tomas de decisiones y administrar los recursos de una sociedad para el bienestar de sus ciudadanos. Encontramos las organizaciones o las empresas, que también son considerados un sistema que se dedica a producir bienes o a ofertar servicios con el objetivo general de generar unos beneficios económicos para sus miembros. Encontramos la escuela o las universidades, que también son un sistema social que se encarga de educar y formar a las personas para su desarrollo y su crecimiento personal como tal. Entonces podemos concluir
que la teoría general de los sistemas lo que busca es el estudio como tal de cada una de las relaciones o las interacciones que se dan en los diferentes contextos, estudiarlas con el medio o el entorno que lo rodea. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, profe Damaris. Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente temática, donde hablaremos un poco sobre la teoría de las redes sociales. Para entender un poco esta teoría es fundamental saber el origen de este concepto, de dónde nace, cómo nace, el por qué, el origen, por qué esta teoría, o sea, por qué nosotros en este curso de Comunidad, Sociedad y Cultura es importante hacer claridad sobre la teoría de las redes sociales. Entonces podemos dar inicio diciendo que la teoría de las redes sociales nace de un análisis exploratorio de 3 antropólogos en el año 1954. ¿Qué analizaron estos 3 antropólogos? Estos 3 antropólogos, ellos se fundamentaron especialmente en las relaciones sociales. ¿Cuáles serían esas relaciones sociales que analizaron estos 3 antropólogos? Las relaciones sociales que estos antropólogos analizaron con profundidad fueron la amistad, el parentesco, el vecindaje de una pequeña comunidad de pescadores en un pueblo de Noruega. Después que estos 3 antropólogos observaban cómo estas personas, esta población, se daban estas relaciones entre este grupo de comunidad, llegaron a una conclusión, que la totalidad de estas relaciones sociales debe estudiarse como un conjunto de puntos, ¿ya? Estos puntos de relación es lo que viene a ser, corresponden a unos nodos, y estos nodos serían los grupos de personas, todo este grupo de personas que hacían parte de esta comunidad, que se vincula para formar redes totales de relación. Estas redes totales de información es donde se ven inmersas todas las relaciones informales. Es bueno aclarar que estas relaciones informales tienen que ver con las características personales de los miembros de esa comunidad. ¿Cuáles serían esas características de los miembros de esa comunidad que tenía esta población? Son los años de experiencias, el género, la raza. Todo esto hace parte de esas relaciones informales. Pero también hay que tener claro que las relaciones interpersonales hacían parte fundamental de estas relaciones. ¿Cuáles serían esas relaciones interpersonales? Serían los sentimientos, las emociones de cada uno de las personas que integran esa comunidad. ¿Ya? De aquí es importante resaltar que de aquí nace el origen de estas redes sociales, de este concepto de redes sociales. Ahora bien, me dicen que no se escucha. ¿Sí me están escuchando bien? Ahora sí. ¿Me confirma, profe Damari? Sí, mi profe. Hay que mirar de pronto en la señal de pronto algunos estudiantes, pero de momento sí, se escucha bien. Bueno, igualmente, yo le estoy escuchando muy bien. Bueno, cualquier cosita pues, porque estoy viendo que... Ahora bien, una vez que ya hemos aclarado un poco, ondeado un poco sobre ese origen, de ese concepto, cómo se dio, el por qué se dio, es bueno también aclarar las redes sociales, el por qué es importante esto de redes sociales, por qué surgen, ¿ya? ¿Por qué surge esta teoría de las redes sociales? Esta teoría de redes sociales surge a partir de una interacción social. ¿Por qué interacción social? Porque esa interacción era la que hacía toda esta comunidad, esta pequeña comunidad de pobladores. Ya que el ser humano, sabemos que el ser humano por naturaleza es un ser social que necesita incorporar y adherirse a las demás personas
porque necesitamos de otras personas para desarrollarnos y complementarnos, ¿ya? Todos necesitamos adherirnos a otras personas, a otra comunidad, comunicarnos, ¿verdad? Conocer qué piensa, cuáles son sus pensamientos, de pronto lo que en esa comunidad, la experiencia de los miembros que integran esa comunidad nos van a servir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, es bueno también tener claro la tesis que apoya la teoría de las redes sociales. Me permito leerlo textualmente de Mitchell en 1969. Mitchell decía, define esta definición a que hace relación a las características, de los vínculos. O sea, es un conjunto, esos vínculos es un conjunto que pueden proporcionar información valiosa, ¿verdad? Con la propiedad de que las características de esos vínculos como un todo, o sea, ese vínculo de esas características puede usarse como un todo para interpretar la conducta social de las personas implicadas, las personas que están inmersas dentro de una sociedad, ¿cierto? Entonces, estas características que hace relación en su conjunto pueden proporcionar información valiosa, ¿ya? Sobre cómo interactúan esas personas, cómo se influyen mutuamente en su comportamiento social. En otras palabras, el análisis de las redes sociales es lo que nos permite a nosotros comprender cómo las relaciones entre las personas afectan su forma de actuar y de relacionarse en una sociedad. Profe, la otra, mi profe, ¿dónde está? Exacto. Ahora en esta imagen de la teoría de las redes sociales que estamos observando, vemos cómo estas redes sociales interactúan con una comunidad en línea, ¿verdad? Dentro de las redes sociales están inmersas las redes sociales, las interacciones o relaciones o conexiones con las personas, donde intervienen unos medios sociales, unas comunidades con unos intereses comunes. Entonces, hasta aquí la importancia de tener claridad del por qué es importante, perdonen la redundancia, de tener claro el concepto de redes sociales, ¿verdad? Y ver cómo con las redes sociales nos podemos interactuar, ya sea directa o indirectamente, con las personas. Profe, por favor, ¿puedes pasar la presentación? Ahora bien, hay unos tipos de redes sociales. Nosotros vamos a encontrar dentro de todos estos tipos de redes sociales, nosotros internamente podemos decir, bueno, yo hago parte de estas redes sociales, ¿verdad? Los tipos de redes sociales, podemos encontrar las redes primarias. ¿Cuáles son esas redes primarias? ¿Cuál es su característica principal de estas redes primarias? La característica principal de estas redes primarias es la reciprocidad que se dan entre los miembros de una o los individuos que hacen parte de una comunidad. Aquí es fundamental que esta red primaria están inmersos todos los miembros de una familia. Pueden ser familias nucleares o familias amplias. Las relaciones personales están integradas entre los amigos, los familiares, los vecinos. O sea, pero lo fundamental, lo primordial de esta red primaria es la reciprocidad. Ahora bien, viene otro tipo de red que es importante, que es las redes secundarias informales. ¿Quiénes conforman estas redes secundarias informales? Están formadas por las redes primarias, que están unidas por un propósito en común, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas redes secundarias informales que hacen parte de esas redes? Son los grupos de ayuda, los grupos de padres, los grupos de escuelas de padres pueden ser. Nosotros también
podemos ser parte de este grupo de redes secundarias. Ahora, como tercera red, podemos ver las redes del tercer sector y las redes secundarias formales. Las redes secundarias formales se constituyen en pro del derecho fundado en la sociedad, el interés de la ciudadanía. ¿Cuáles serían esas redes que hacen parte de esas redes secundarias formales? Un ejemplo claro son las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque ellas están constituidas en pro del derecho fundado en la sociedad. ¿Cuál es el derecho? El derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo claro de esta red secundaria formal. Ahora bien, las redes del tercer sector son las que se crean sin finalidades lucrativas. Son las fundaciones sociales, las fundaciones que se crean sin ánimo de lucro. Entonces, todos estos tipos de redes sociales, cada uno de nosotros particularmente hacemos parte de ese tipo de red. ¿Listo? Profe, pasas a la siguiente presentación, por favor. Bueno, ya para, a modo de concluir, de conclusión, de poder tener claridad sobre la teoría de las redes sociales, podemos decir que las redes sociales es un conjunto de actores vinculados a través de las relaciones, donde surgen procesos de comunicación y acuerdos. Es por esto importante tener una identidad social, ¿ya? Que esta identidad social es la que nos va a permitir a nosotros identificarnos al grupo social al que pertenecemos, ¿sí? Y una vez nosotros tengamos claro esa identidad social, podemos saber cómo nos asemejamos o nos diferenciamos de los demás según los rasgos que se comparten en el resto de los integrantes que conforman este grupo. A partir de allí, ¿no?, es donde se empiezan a crear vínculos de pertenencia. Este vínculo de pertenencia es lo que nos va a permitir a nosotros incrementar la confianza en sí mismo y el sentido del cuidado hacia los demás, ¿verdad? Comprendiendo al individuo en relación a interpretación de su conocimiento, teniendo una empatía, una escucha activa, ¿ya? ¿Con qué finalidad? En comprender todo al individuo. ¿Para qué? Para ayudarlo a tener un afrontamiento y solución a las problemáticas. Todos hacemos parte de una red social, dándose interacción o un intercambio de comunicación con un fin común. Todos. Ahora aquí, en esta web, estamos todos reunidos haciendo una red social con una interacción o un fin común. ¿Cuál es? El conocer los conceptos, donde vamos a aprender los conceptos, vamos a tener claridad, ¿verdad?, sobre cada uno de estos conceptos para poder afianzar eso que ya ustedes han venido realizando en la tarea 3, ¿verdad? Donde ustedes van a decir, esto lo tengo, me he equivocado en esto, puedo corregir esto, porque dentro de la guía hay un punto específico, hay unos puntos específicos donde ustedes tienen que ser claros con cada uno de estos conceptos. Efectivamente, estudiar y conocer la evolución de las redes sociales es fundamental. ¿Por qué? Para comprender y esclarecer quiénes somos, en qué momento nos encontramos y hacia dónde nos movemos. Entonces, toda la importancia de estas redes sociales tiene que ver con todo lo que nos rodea, dónde nosotros, a qué comunidad pertenecemos, ¿verdad? Porque es importante crear vínculos, porque se crean vínculos. Las redes sociales también nos permiten crear unos vínculos, ya sea, como lo dije anteriormente, ya sea de manera virtual, de manera interactuando de tú a tú, pero sea como sean esos vínculos, nos crean unos vínculos, sea como sea esa interacción con la otra, nos crean vínculos. Y de ahí parte todo lo fundamental de lo que es redes sociales. Profe Rosa,
Ya puedes, por favor, continuar. Bueno. Buenas tardes, ¿me escuchan? Por favor, ¿me confirma? Sí, señora. Bueno, entonces, no sé, profe Mónica, ¿las estudiantes pueden abrir los micrófonos o no? Si ellas le alzan la manito. Sí, si alzan la mano, profe, puedo sacar micrófonos de quien lo solicite o ellos mismos lo pueden hacer. Ah, bueno, entonces para hacer así como un orden que la profe Ok. Mónica nos colabora, listo. No sé si ustedes alguno ha oído hablar de la teoría de los sistemas ecológicos o de un teórico llamado Bronfenbrenner para que nos cuenten así como a grandes rasgos qué han oído de esta parte. Me gustaría escucharlo, entonces si levantan la manito o pueden escribir en el chat. Si han oído esos términos, en estos días se han trabajado sobre ellos, las monitoras, tutoras muy juiciosas sí le han mencionado. No todos porque se nos llena esto. Mientras se Entonces, animan a esa pregunta, le quisiera preguntar a Harry José Julio, ¿cuál de las lecturas nos habla que no está la información que estamos compartiendo? Brian tiene la mano levantada mientras Harry nos cuenta. Brian, adelante. Sí, hola, ¿me escuchan? perfectamente, gracias, Brian. Sí, bueno, con la pregunta, antes ya se nos había explicado acerca del tema, la teoría de Bronfenbrenner, digamos, tiene una relación, digamos, muy cercana a lo que sería la teoría de los sistemas, porque esta es, digamos, al igual que esa, una teoría sistémica. En esta, él hace la analogía entre las matrioscas o las muñequitas rusas que son como con varios niveles. En esas, entonces, para evaluar, digamos, el individuo como un sistema, se procede a evaluar primero los que son los sistemas directos en los que él interactúa y también los sistemas en los que, digamos, se influyen los otros sistemas. Entonces, él influye directamente en ciertos sistemas. Estos sistemas tienen relación entre ellos algunos y también estos sistemas asimismo se ven relacionados con unos sistemas que si bien digamos, el sujeto no tiene directamente implicación en ellos, sí se ve influido por ellos. Y está también lo que es el macrosistema, que tendría que ver con lo que es como más a nivel general, que tiene que ver con lo cultural y lo ideológico de una sociedad y que determina mucho de las dinámicas que se dan en los demás sistemas. Aparte de eso, también esta teoría nos dice que los sistemas tienen, digamos, cierto difieren mucho en el tiempo, así que para evaluar los sistemas también se debe tener en cuenta lo que es el factor temporal y que el ser humano, digamos, es un ser activo en la interacción que se da con su ambiente, así que también hay que tener en cuenta los aspectos psicológicos y biológicos de este para tener una mayor interpretación sobre lo que es el desarrollo que sobre lo que este autor, digamos, enfocó su teoría. Para explicar el desarrollo lo explicaba desde, digamos, estas redes que son concéntricas al individuo y que lo van definiendo. Muy bien, Brian, casi que no me vas a decir nada, Sí, pero muy bien, sí, muy bien. sí, Brian. Muchísimas gracias por tu intervención, Brian. Y rescató varias cosas de lo que nos comentas. Uno, algo que me parece muy importante es que integren lo que desarrollamos en este curso con lo que están viendo en otros cursos, para que hilen la historia de nuestra malla y de cómo nosotros analizamos el comportamiento y a los sujetos. Entonces, eso me encanta. Y rescato mucho lo que dices, que es muy importante, y es que todos nos ubiquemos en que estos dos, tanto la teoría de las redes sociales como el modelo ecológico, esas dos surgen en el marco de la teoría general de los sistemas. De hecho, por ejemplo, un ejemplo como bien concreto de la teoría general de los sistemas es nuestra universidad, nuestra mega universidad, la UNAD. Nosotros funcionamos como un macrosistema, un sistema de sistemas gigante que está conformado por
partes y que, como dice la tesis central de esta teoría, pues el todo es más que la suma de sus partes. Y a Harry José, que nos hace la pregunta sobre el documento de redes sociales y trabajo, de redes sociales y trabajo social. No sé específicamente cuál sería la pregunta, que ya tengo el documento abierto, a ver si te puedo orientar. Bueno, entonces continuando, efectivamente todos los puntos que tomó nuestro estudiante son muy importantes. Uri Bronfenbrenner nació en 1917 en Moscú y murió en el 2005 en Nueva York. En 1979, él publica su obra denominada la teoría de los sistemas ecológicos, ¿sí? Que ustedes como bien han venido trabajando y como nos decía nuestro compañero, ahora ahí nos da un ejemplo muy interesante que era el de las muñecas rusas, ¿cierto? Si han visto esas muñequitas rusas que son como unas artesanías que dentro de cada muñequita cabe otra, que son, van ahí una dentro de la otra y que todas en una van varias. ¿Sí la han visto? ¿Sí saben de qué estamos hablando? Sí, señora. Bueno, este teórico habla que el individuo se ve significativamente afectado por la interacción entre él y su entorno, ¿cierto? Y resalta la importancia de comprender de cómo los individuos se crecen en esos entornos, en esos ambientes contextuales, a lo que él lo llamaba ambientes ecológicos. Para Bronfenbrenner, el ambiente ecológico corresponde a un conjunto de estructuras seriadas. Ahí es donde va lo de las muñequitas rusas, ¿cierto? Donde cada una va dentro de la otra. Y esas seriadas eran cuéntenme los que nos hablaba ahorita el compañero. ¿Qué eran? Cuéntenme. ¿Qué van a hablar del micro? Sistema, el mesosistema, ¿cierto? Todos esos sistemas de los que él nos hablaba, ¿cierto? Y que él también nos hablaba que hay que esa interacción, esa adaptación de las personas con su ambiente es lo que permite el desarrollo de la persona y que esas influencias lo van moldeando. Algo que marcó a Bronfenbrenner fue que su papá trabajó en una institución, ¿cierto? De enfermos mentales y este papá que también era un investigador, ¿cierto? Él notó que cuando los niños ingresaban a estas instituciones mentales disminuían significativamente su coeficiente intelectual. También descubrió que los trabajadores que trabajaban dentro de la institución su coeficiente intelectual bajaba, a diferencia de los que trabajaban aparte, no dentro de la misma institución, sino en las granjas. Los que trabajaban en las granjas aumentaban su coeficiente intelectual. Esto lo que sugirió y lo que tomó Bronfenbrenner y demostró lo que él decía, el efecto del contexto del ambiente en el desarrollo psicológico de las personas. Aquí vemos las redes sociales, ¿cierto? Que nos decía el compañero cómo viene esa interacción, ¿cierto? Nosotros estamos rodeados de todo un mundo, ¿cierto? Donde encontramos gente muy cercana a nosotros, como son nuestros familiares, donde tenemos nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hijos, ¿cierto? Y otros parientes cercanos, pero también tenemos otras personas que están cerca de nosotros y que tienen gran influencia, que son los no familiares, como son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Pero también estamos rodeados por unos sistemas, que son los sistemas laborales, el sistema religioso, el sistema de salud, el sistema educativo, que forman las relaciones secundarias. Bueno, Bronfenbrenner nos dice que esta teoría, que esa acomodación mutua entre el ser humano activo, que somos seres humanos activos en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que nosotros nos movemos, es lo que permite nuestro desarrollo. Este proceso se ve afectado por esas relaciones entre esos entornos, los contextos, desde el más pequeño hasta el que se va, digamos, como se llama la muñequita rusa, va más afuera y más afuera, ¿cierto?
¿Qué es lo que permite esa complejidad, cierto? El desarrollo, nos dice que el desarrollo ocurre a través de la interacción entre la persona y esos sistemas contextuales. También nos sale que estos sistemas varían según el grado de proximidad o lejanía respecto al individuo. También nos habla que supone un análisis de los determinantes y factores de riesgos que impactan en la relación del individuo con el ambiente. También nos dice que ayuda a identificar las raíces de los fenómenos que impiden o retardan o favorecen ese cambio. Esta teoría también tiene un tema muy importante que es la transición ecológica. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la transición ecológica? Manitos arriba. ¿Se han oído de la transición ecológica? O escriban en el chat. Bueno, la transición ecológica se produce cuando la posición de una persona en un ambiente ecológico se modifica como consecuencia de un cambio del rol, del entorno o de ambos a la vez. Por ejemplo, cuando el niño pasa de su hogar a la guardería, cuando nosotros pasamos de esa vida deliciosa del bachillerato a la universidad, cuando salimos a trabajar, esos cambios producen lo que llama él la transición ecológica. Por eso él dice que esta teoría, estos cambios son de carácter dinámico y creciente y que la persona en desarrollo, con esa mutua interacción e influencia en la que vive, cambia de inmediato pues todas sus perspectivas y todas sus interconexiones. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno. Entonces empecemos con los sistemas. ¿Cuál es el primer sistema el que nos llama Bronfenbrenner? Pero ¿por qué tan calladitos? Cuéntenme. O en el chat. Microsistema, profe. Muy bien. Microsistema. Microsistema. Eso sí, porque me están haciendo quedarme de la directora. Muy bien, el microsistema. ¿Cierto? El microsistema es el que está cercano al sujeto, ¿cierto? En el que nosotros participamos activamente, donde tenemos una relación cara a cara, ¿cierto? Como es nuestro núcleo familiar y en la escuela. ¿Cuál le sigue? El mesosistema. El mesosistema. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ahí hay una relación entre qué. Se encuentra Entre los microsistemas. Muy bien, exactamente. El mesosistema es el que comprende la interrelación entre dos o más de esos entornos en que la persona se desarrolla y tiene una participación activa, ¿cierto? Entonces, cuando un niño sale de su casa, que ahí está en su microsistema, hacia otro microsistema que es el colegio, y hay una relación entre esos dos microsistemas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en nuestra casita y nos hacemos con los amigos del barrio, ¿cierto? Cuando un adulto ya empieza con sus amigos de su empresa. Si hasta ahí todo entendido, lo que es nuestro mesosistema, ¿a qué hace referencia? Señora. Perfecto, eso sí, háganme quedar bien. Y a las otras tutoras. ¿Quién le sigue? Exosistema. ¿Qué es el exosistema? Muy bien, ¿y qué es el exosistema? Son contextos en el que el individuo no participa activamente, pero tienen un impacto en el desarrollo. Como un ejemplo, pues la comunidad, los lugares de trabajo y los pares. Muy bien. Dijiste algo muy interesante y es que no tenemos como una relación directa, pero sí nos afecta. Por ejemplo, cuando el papito tiene problemas o dificultades en el trabajo, ¿cierto? Nosotros no tenemos, siendo los hijos, no tenemos como relación directamente con el trabajo, pero lo que le ocurre nos afecta. ¿Cómo nos afectaría? Cuéntenme. ¿De qué forma nos puede afectar? Yo soy una niña de 8 años, mi papá, por ejemplo, tiene problemas en su trabajo. ¿Cómo me afectaría a mí eso? La falta de que el papá esté ahí por digamos, en horario de trabajo, de pronto no está tan frecuente pues en su hogar.
Muy bien. ¿Qué otra forma me puede afectar? Muy buenas tardes. Pues yo creo que dependiendo ver el estado de mi papá, si yo pues tengo 8 años, yo si noto que mi papá está triste, pues a mí también como que me contagia la tristeza o me contagia el estrés que de pronto en ese momento esté pasando, o sea, la situación o el sentimiento que esté pasando mi papá, pues yo creo que me lo contagia a mí. Miren, y eso que, mire, lo le dije que en qué año fue que Bronfenbrenner publicó su obra, 1979. Y miren nuestra época, ¿y ustedes creen que todavía esté pasando eso en nuestra actual sociedad? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Sí. tristemente nos afecta a los niños. Ahorita, por ejemplo, el hecho de que las mamitas ya ahorita casi todas están en el ambiente laboral, ha cambiado la dinámica familiar y de una u otra forma la ha afectado, ¿cierto? Entonces, miren cómo llegamos a la realidad, esta teoría. ¿Qué sigue después del ecosistema? El macrosistema. El macrosistema. No, estas niñas son esos trabajos de puros 5. El macrosistema, ¿cierto? Y ese es el que tiene que ver con un compendio de todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿cierto? ¿Qué más? Las ideologías, ¿qué más? Como Los valores creencias, culturales, las las costumbres. creencias, los sistemas económicos. Muy bien. En esta estructura están, es por cierto, lo que ustedes acaban de hablar sobre los valores culturales, lo que tiene que ver con las cuestiones políticas, con la sociedad, con los modelos económicos, ¿cierto? Con las normas sociales, morales y con todo lo que tiene que ver con la parte de religión, ¿cierto? Todo esto afecta de forma transversal los otros sistemas, el microsistema, el mesosistema y el exosistema. Y por último, el cronosistema que nos decía el estudiante ahorita, que habla sobre él. Sobre los cambios y las transiciones. Y sobre el tiempo, ¿cierto? Que todo transcurre en un orden temporal e histórico, ¿cierto? Y eso también afecta, o sea, todo lo que nosotros vivimos lo hacemos en un momento determinado histórico, ¿cierto? Y ese momento marca todo lo que tiene que ver con los demás sistemas. Bueno, también algo importante de Bronfenbrenner es que él, terminada su teoría, la complementa a través de un modelo que es el PPCT. ¿Qué saben de este modelo? Bueno, entonces yo les cuento. Este modelo es un modelo de 4 variables que significan persona, procesos, contexto y tiempo. Dichas variables son centrales y sirven para analizar los diferentes ambientes de este modelo. Este esquema se adicionó, como les decía yo ahorita, posteriormente a la teoría del modelo ecológico y lo complementa de forma relevante. Cuando ellos hablan de procesos, ¿cierto? Cuando él habla de proceso, él habla de esta relación dinámica entre el individuo y el contexto. Cuando habla de la persona, es ese repertorio biológico, cognitivo, emocional, conductual, individual que tiene cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando habla de contexto, es ese ambiente ecológico, ¿cierto? Que son los sistemas, el micro, el meso, el exo y el macrosistema. Y el tiempo es el lugar, ¿cierto? El lugar donde están transcurriendo pues todos esos acontecimientos. Bronfenbrenner decía que él quería que, pues, que esta teoría no se quedara como en la letra, sino que se viera en la realidad, ¿cierto? Entonces él habla de unos principios educativos. ¿Sí han oído de los principios educativos? No, señora. Bueno, yo les cuento qué son esos principios educativos y son 6 principios educativos. El primero de ellos, él habla sobre que eh, de una postura ideológica en donde tiene que haber una relación entre sociedad, política y ciencia. ¿Ustedes qué consideran eso interesante? ¿Que haya una relación? ¿Será más que interesante, será pertinente una relación entre la sociedad, la política y la ciencia?
Bueno, entonces ahora vamos a hacer que las tutoras nos digan, ¿cierto? Siempre los estudiantes. Esta es una de mis compañeras. ¿Será importante esa relación? ¿Cuál es la pregunta, profe, que me perdí? Él ¿Cuál nos es la- habla de unos principios educativos y el primero de ellos hace referencia en una postura ideológica en donde dice que se tiene que establecer una relación entre la sociedad, la política y la ciencia. ¿Y cuál es la pregunta que tú nos haces Que sí es apoyarte? importante, que sí es importante esa relación, es importante, debe existir o no. Pues esos tres sistemas que justamente nombres hacen relación a lo que vimos en la unidad pasada del contexto del concepto de la categoría sociedad. Entonces, primero me parece muy interesante cómo se hila los conceptos y las teorías que estamos viendo para llegar luego a hablar de una acción psicosocial. Y son importantes en el término de, en el marco de la teoría general de los sistemas, que recuerden que nos hace ver a un sujeto no como en medio del desierto y que sus conductas y todos sus tres canales de respuestas ocurren sin relación con el ambiente. Entonces, es decir, justamente estos tres sistemas que tú nos nombras o estas tres instituciones que nos nombras van a determinar lo que siente un sujeto, lo que piensa un sujeto y lo que hace un sujeto. Entonces, pues el análisis contextual para entender no solamente desde la biología o no solamente desde la psicología, sino cómo logramos verlo como un todo y no como sus partes, como dice la teoría general de los sistemas. Algo interesante, a mí me encanta la película que estamos tratando y no sé si alguno de los estudiantes puede decirnos esa parte, sociedad, política y ciencia, en esa película tan maravillosa, donde podemos ver como esa relación. Pues a mí algo que me parece muy interesante de la película es que justamente la ciencia fue uno de los principales factores o quizás el factor más importante propulsor para abolir las restricciones o la segregación racial que existía en Estados Unidos. Entonces, el imaginarse lo imposible que era la carrera espacial hizo que toda la sociedad quedara igual, que no hubiesen diferentes por raza, por sexo, por género, por absolutamente nada. La ciencia ahí fue un propulsor para la comunidad y para la sociedad en general. Sí, profe Mónica, y a mí de las cosas que más me encantaron de la película y que de verdad como que le dicen a uno toda esa lucha tan hermosa que realizaron ellas, ¿sí? Especialmente la que quería ser ingeniera. Mire ahí cómo ella manejó todo eso, ¿cierto? Esa sociedad, esa política que había, ¿cierto? Y cómo ella siendo desde la parte científica logró ese cambio. Entonces, ahí vemos lo que dice la profe Mónica, esa relación tan estrecha, que no estamos como, como solos, como flotando, sino estamos relacionados con todos estos conceptos. El segundo nos habla de mejorar el desarrollo intelectual, emocional, ¿cierto? Mejorar los procesos de desarrollo. ¿Cuáles? Lo que tiene que ver con la parte intelectual, emocional, social y moral de las personas. Entonces, él dice que eso es muy importante que se dé. ¿Y cómo se podría dar eso? Primero, a través de un contexto de desarrollo primario. Entonces, aquí nos habla que cuando el niño está desarrollando todas sus habilidades y todas esas capacidades, debe tener una persona que esté presente y que ayude y que empuje ese desarrollo de esas capacidades. Y algo interesante es que ya en la parte secundaria, ¿cierto? Él dice, bueno, ya lo ayudó, entonces hay que soltarlo, vigilarlo desde lejos para que él siga desarrollando todas esas destrezas, ¿cierto? Y que ya gracias a ese apoyo que se le dio, la persona sea poseedora de su conocimiento.
El tercer principio que nos habla es sobre los vínculos afectivos sólidos. Entonces, él dice que la sociedad, ¿cierto? Las personas adultas, también los niños, deben ir internalizando actividades de sentimientos positivos que motiven a ayudar a otras personas, ¿cierto? Que haya una interacción donde tengan claridad en que se tienen que ayudar. En el cuarto nos habla de un currículo del cuidado, ¿cierto? Como apoyando el anterior, donde dice que las personas deben de recibir atención, sobre todo a las personas que tengan algunas dificultades, ¿cierto? Debemos de ser solidarios. El quinto nos habla sobre la implicación de uno o más adultos en actividades compartidas, en proporcionar educación, salud y servicios sociales a los menos favorecidos. Y por último, nos habla de que ese mesosistema debe tener continuidad entre los microsistemas. Según Bronfenbrenner, él nos habla de que la crianza se irá incrementando en función del número de vínculos que recibe a través de esos microsistemas. Entonces, sería hasta ahí. No sé si desarrollamos algunas de las preguntas que nos tengan los estudiantes y nos alistemos para realizar un juego bien interesante. Profe, le voy a contestar la pregunta a Harry José Julio, que nos dice que él encuentra diferencias entre la lectura que está compartida en la unidad 2 y lo que les compartimos esta tarde sobre la teoría general de los sistemas. Primero, hacer la claridad que la teoría general de los sistemas, perdóname, que la teoría de las redes sociales, la tesis central de esa teoría o lo que le interesa entender a esa teoría son los vínculos. Y eso tal cual está explicado en la lectura que está compartida. En lo que encuentro que hay diferencia y tienes razón es en la forma en que en la que hoy nombramos las redes y cómo está en la lectura, que es exactamente igual lo que nosotros acá les expusimos como redes primarias, redes secundarias formales, redes del tercer sector y redes secundarias informales. Es exactamente igual a lo que expone la lectura, pero desde otros nombres como red personal o egocéntrica. Esa se refiere a lo que nosotros nombramos acá como redes primarias o red primaria. Entonces, la forma en la que podemos como llegar a un acuerdo con esta situación es que ustedes pueden o utilizar el nombre de las redes que les damos hoy en esta web o se pueden basar en lo que dice la lectura, que es exactamente igual en cuanto al análisis de los vínculos de las redes y de los sujetos que conforman las redes, solo que el autor del artículo lo nombra como red primaria egocéntrica y nosotros acá lo pusimos red personal o egocéntrica y nosotros lo llamamos redes primarias. Pero pues es exactamente lo mismo. Harry José Julio, muchísimas gracias por hacernos caer en cuenta de esto para que no haya ninguna confusión. Muchas gracias. ¿Sí fui clara, Harry? ¿Me hice entender? Listo, Harry, muchas gracias. Listo, profe, te vuelvo a ceder el micrófono. A ti, Harry, muchas gracias. Profe Mónica, no sé si vamos a la tarea, la explicación de la tarea y por último hacemos el juego. ¿Le parece? Para no cortar acá. Listo, profe. Bueno, chicos, pues ya vamos en el desarrollo de la tarea 3 del curso. Eso quiere decir que ya vamos a la mitad de este camino y les quiero recordar nuevamente cuál es nuestro resultado de aprendizaje para esta unidad, que es identificar la relación entre la teoría general de los sistemas, la teoría de las redes sociales, el modelo ecológico con la categorización que hicimos en la pasada. Entonces, bajamos desde digamos, lo particular que es esa definición de las categorías para luego entender estas teorías que nos van a permitir entender el sujeto en contexto para luego sí plantear en la siguiente unidad un plan de acción psicosocial.
Entonces, ¿qué nos dice esta tarea que tenemos que hacer? Nos habla de un trabajo independiente en lo que nos pide realizar las lecturas de la unidad 2 y hacer un análisis de la comunidad de la película desde la teoría general de los sistemas, la teoría de redes sociales y el modelo ecológico. Y específicamente esta matriz lo que nos pide es el análisis de los sistemas, como lo expone el modelo ecológico de Bonfer-Werner. Hay un pequeño error en la guía y es que en un lado nos habla de elegir 2 personajes y en otro lado nos pide elegir solo un personaje para hacer el análisis de la matriz. Los que ya hicieron, idealmente que pudieran hacer los 2 personajes, pero si ya hicieron uno, pues lo vamos a tener en cuenta porque sé que hay un error en la guía, pero la idea es que se pueda hacer el análisis de 2 personajes. Y pues lo que pide es que identifiquemos cuál es el personaje, por ejemplo, el personaje de Catherine, y que describamos cuál es el microsistema en el que ella se desenvuelve, el mesosistema en el que ella se desenvuelve, el exosistema y el macrosistema. Entonces, acá para ser interactivos, les pido el favor que abren sus micrófonos, que pensemos en el personaje de Catherine, que es la protagonista, y que me cuenten quién cree que conforma el microsistema de Catherine. ¿A qué hace referencia el análisis del microsistema pensando en el personaje de Catherine, que es la protagonista? A la familia. Muy bien. Y la familia está conformada por la mamá de Catherine, quien tiene el rol de cuidar sus hijas, tiene 4 hijas y tiene una pareja con la que inicia una relación en la mitad de la película. Muy bien, a eso hace referencia el microsistema. También hace referencia a, pero en el caso de ella, pues no está en escolarmente activa en ese momento. Luego vemos el mesosistema, que está conformada por, ¿quién me dice? Sus amigas, las 2 chicas, las 2. Sus amigas Dorothy y Mari. Exactamente, las amigas. Ahí también podríamos hablar de La comunidad a la que ella asiste, o sea, la iglesia. no, ese está un poquito más arriba, pero ahí en el mesosistema también podemos hablar de sus compañeros de trabajo. Entonces, la supervisora monita, que es un poquito duro con ellas, el jefe que no la quería dejar entrar a las reuniones del análisis de los cálculos, el jefe que rompe el baño o la señal que dice que solo es un baño para blancos, todas las relaciones laborales de ese personaje, el personaje principal. Luego nos habla del exosistema. En el exosistema, ¿qué sistemas están para analizar? En el exosistema puede estar el contexto histórico, que es la Guerra Fría y la carrera espacial. Muy bien. También nos habla del gobierno. El gobierno estaba la presidencia en ese momento John F. Kennedy, y hay un contexto muy importante que analizó también nuestra invitada del Cineforo, y es la guerra espacial que habría, o más bien como la lucha espacial por quién coronaba el espacio entre Rusia y Estados Unidos. Eso es importante de analizar. Y ahí hay una parte muy importante de la película, y es cuando un coronel le dice al director de la NASA: ellos ya dieron un golpe, nos toca a nosotros dar otro. Entonces, la presión también en términos de militar que tenían para lograr llegar al espacio. También en este sistema exploramos la iglesia, y ellos asisten a la iglesia protestantista de Estados Unidos. Entonces, frecuentemente nos muestran imágenes de los domingos y las reuniones religiosas que hacen, y luego cómo de esas reuniones religiosas con su misma comunidad hacen un compartir de comida luego de su reunión religiosa. Y luego está el macrosistema, que analizaríamos en el macrosistema. ¿Quién nos cuenta?
la lucha por los derechos civiles y la Ahí segregación podríamos, racial de los Estados Unidos, la igualdad de género, nacionalismo, patriotismo, hay varias. ok. El tema de la segregación racial, el tema que se tenían que robar los libros para poder acceder a la información académica que estaba privilegiada para los blancos, el tema que se tenían que sentar atrás en los buses porque no se podían sentar en las sillas de los blancos, que no podían usar el baño de los blancos, bueno, muchísimas otras más. Y tema de culturas, valores, que eso pues ya también lo hicimos en la tarea anterior. Entonces, eso es lo que nos pide hacer el punto individual. La idea es que entreguen la matriz tal cual está en la guía, en ese mismo esquema, para que por favor lo desarrollen para sus entregas. Y eso es básicamente lo que hay que hacer en este trabajo independiente. La siguiente diapositiva, profe, por favor. Y luego el trabajo grupal nos pide hacer un podcast de máximo 10 minutos. ¿Qué es un podcast? Creo que tal vez la mayoría ya estamos como relacionados con este nuevo formato, que es un formato tipo radio en el que se desarrolla un tema de forma didáctica. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que es un podcast? ¿Que podamos ampliar la información? Consuelo, adelante. No, profe, o sea, yo agradezco si son tan amables y me pueden orientar porque no me es muy familiar. Sé que es como explicar las partes que nos solicitan ahí entre las compañeras y hacer una grabación de 10 minutos, un audio de 10 minutos, es lo que entiendo, no sé. Por favor, Sí, gracias. vale, Consuelo. Como te decía, ese formato podcast es un formato que viene de la radiofonía, es decir, lo que ustedes van a grabar son voz, no es video, y en ese formato, de forma dinámica, ustedes van a desarrollar un tema tipo magazine, casi como si fuera una entrevista, casi como si una le preguntara a la otra, le contara a la otra, ¿sabías qué? Que sea dinámico, que no sea como una exposición, sino que lo hagan dinámico, por eso dice tipo magazine. Y lo que pide que se haga en esos 10 minutos en el podcast es que se hablen de elementos de la cultura que se evidencian en la comunidad de la película, como valores, creencias, actitudes, comportamientos, rituales y sentido de pertenencia. Valores en términos psicológicos, hablábamos en la primera web que hace referencia a aquellas situaciones a las que yo como sujeto le doy valor y me mueven, me hacen comportar. Entonces, un valor muy importante, por ejemplo, era el sentido de cooperación entre el grupo de trabajadoras de calculadoras negras. Entonces, un ejemplo que ustedes pueden abordar tipo magazine en su podcast es hablar cómo la supervisora se dio cuenta que su equipo de trabajo de mujeres negras iban a quedar obsoletas al llegar el IBM, la máquina IBM. Y entonces ella, por ese valor, por eso que a ella le importaba en la vida, decidió autocapacitarse y no solo autocapacitarse, sino todo lo que implicó entrar a una biblioteca a la que no tenía acceso, robarse un libro y enfrentarse al dilema moral de explicarle a sus hijos, sí me lo robé, sí lo tomé prestado de la biblioteca, pero de alguna manera es mío porque yo pago impuestos y esto se paga con mis impuestos. Ese es un ejemplo de valor psicológico, pero ustedes van a encontrar muchísimos más en la película. Luego, creencias asociadas a que se evidencian en la película. Les decía que ellos son parte de la comunidad protestantista de Estados Unidos y las creencias pues son las creencias cristianas, pero protestantistas. Actitudes, recuerden que una actitud es un juicio valorativo o positivo que se hace de una persona, de una marca, de una situación. Entonces yo digo, eso me gusta, eso no me gusta, y conforme a mi actitud es más probable que me comporto. Entonces, el ejemplo más clásico de una actitud es si yo creo, si mi actitud frente a reciclar es positiva, o sea, si yo digo, efectivamente reciclar tiene un impacto sobre el medio ambiente, es más probable que yo separe residuos en mi casa a que si digo, reciclar no sirve para nada porque finalmente eso solo equivale al 10% de la contaminación mundial. Eso es una actitud. Entonces,
una actitud que podemos ver, que podríamos ejemplificar acá, es en el caso de la mujer que decide llevar su caso a la corte y el juicio que ella hace cuando está frente al juez es decirle, le voy a contar quién va a pasar a la historia si usted decide si sí o decide que no. Entonces, la actitud de esa mujer ahí es, si yo investigo y si yo eh, hago todo lo posible para que se dé la posibilidad de estudiar, va a pasar a frente si yo simplemente mando una carta o una solicitud a la universidad que me van a decir que no. Entonces, recuerden, una actitud es un juicio valorativo positivo o negativo que hace que la probabilidad de conducta sea mayor o menor. Comportamientos, pues bueno, ahí esa palabra, ese comportamientos pues está en relación a todas estas otras categorías que conforman la cultura. Entonces, comportamientos alrededor, por ejemplo, de la mesa. Hay 2 ocasiones en las que ellas cocinan y comen juntas y lo que terminan haciendo. Rituales, nuevamente, cómo celebraban un cumpleaños, cómo celebraban la música que había, cómo interactuaban hombres y mujeres. Y el sentido de pertenencia volvería a elegir 2 cosas. Uno, el nacionalismo americano, de cómo pase lo que pase, o sea, preferimos pasar por encima de algo que para nosotros es sagrado y es las leyes raciales, pero como estamos compitiendo con Rusia y eso nos da tanto sentido de pertenencia de ser americanos, de ser estadounidenses, preferimos pasar por encima de eso que dejar que nos ganen la carrera espacial. Y eso los motivó. De hecho, hay una frase de la película que me gusta mucho y es cuando la chica que quería aplicar a estudiar dijo, yo nunca voy a poder ser ingeniera porque soy una mujer y soy negra, y el ingeniero le dice, mira, estamos parados debajo de una nave espacial, nosotros hacemos posible lo imposible. Entonces, eso básicamente es el primer punto o el primer apartado del podcast. Luego nos pide identificar las barreras sociales que impedían a la comunidad de la película acceder a una vida digna. Barreras, millones. Uno, las leyes de segregación racial. ¿Cuáles eran las leyes de segregación racial? Sí hacen parte de nuestra comunidad, pero son ciudadanos de segunda categoría, básicamente los negros. O sea, ustedes sí van a pagar impuestos, pero son de segunda categoría. Se van a sentar atrás, no pueden entrar a nuestras bibliotecas, no pueden usar nuestros baños y van a hacer nuestros mismos trabajos, pero van a ganar muchísimo menos y van a trabajar muchísimo más horas. Eso era una barrera. Y en el caso de Katherine, que además de ser una mujer brillante que tenía un cargo importante en la NASA, pues ella era mamá. Y si se dan cuenta, ella volvía a su casa muy tarde porque incluso trabajaba más horas que el resto y ahí había una barrera porque quienes criaba a sus hijos era su mamá. Entonces a ella le tocaba trabajar doble porque le tocaba llegar a su casa muy cansada, igual a ejercer sus labores de madre, a ver qué novedades había con su hija, con sus hijas, con su mamá. Eso era una desventaja, pero eso en términos de las leyes de segregación racial. Otra barrera que había en términos de género, pues que las mujeres estaban destinadas a actividades también como de segundo orden. No, sí eran buenas para hacer cálculos, pero no podían ser ingenieras. Entonces, barreras de tipo de género y de tipo económico, porque si se fijan al inicio de la película, para que Katherine, que era una mente brillante, pudiera acceder a la educación, los papás tuvieron que golpear muchísimas puertas para que su hija accediera a una educación pues a la altura de lo que sus capacidades cognitivas le daban. Entre otras muchas que seguramente ustedes, si vuelven a revisar la película para no apelar a la memoria, encuentran más. Luego nos pide describir el sistema de relaciones que se evidencia en la película según los postulados de la teoría de redes sociales. Entonces aquí volvemos a lo que nos dijo el compañero, que podemos utilizar la forma en la que se nomenclan las redes en esta web o según lo que diga, lo que nos dice la lectura que está propuesta para esta unidad. Entonces, en este apartado de describir las relaciones, el sistema de relaciones que se evidencia en la película según los postulados de la teoría de las redes sociales, entonces la idea es que ustedes nos hablen de las redes primarias,
de las redes secundarias informales, de las redes secundarias formales y las del tercer sector, haciendo énfasis en todas en cuanto a las relaciones que hay en cada red. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las redes secundarias informales, tendríamos que analizar grupos de ayuda y grupos, digamos, las familias. Y hay un grupo de ayuda muy interesante de analizar acá y son las mujeres calculadoras que utilizaron de su tiempo libre sí, y de su tiempo laboral para autocapacitarse en programación de la máquina IBM. Ese es un ejemplo de grupo de ayuda. También podríamos hablar de la iglesia, del pedacito en el que están celebrando un cumpleaños, que también está la comunidad, cuando comparten la comida después del ritual de la iglesia y cuando las amigas motivan a la que quería presentarse a ser ingeniera, están tomándose algo y celebrando entre ellas. Luego la guía nos dice que, ¿por qué analizar el contexto social de la película a la luz de los postulados de la teoría general de los sistemas? Y aquí pues les cedo el micrófono a ustedes para ver si alguien, cómo van orientando esa pregunta, cómo lo han hecho. ¿Por qué creen que se debe analizar el contexto social de la película a la luz de los postulados de la teoría general de los sistemas? ¿Quién nos quiere contar cómo van en ese punto? Brian, tú que la tenías tan súper clara, no sé si nos quieras volver a contar. Si quieres desbloquear tu micrófono y contarnos. Hola, perdón, estaba fuera un segundo que están consultando. ¿Cómo va tu grupo con la respuesta a la pregunta orientadora de por qué analizar el contexto social de la película a la luz de los postulados de la teoría general de los sistemas? No te quiero corchar, Fresco, es solo que ahorita me pareció que tenías súper clara la idea. Si todavía no vas en ese pedazo, Fresco, me dices, no, profe, y no vamos y... No, sí, de hecho, pues nosotros nos dividimos, a mí me ha tocado esa pregunta. Entonces, la razón para analizar, digamos, la película de acuerdo al contexto de la teoría general de los sistemas es que esta teoría nos proporciona, digamos, un marco teórico desde el cual podemos analizar los fenómenos de una manera más holística. Como hemos visto, desde la teoría general de los sistemas se ve, digamos, la realidad en general como un sistema, porque en este caso lo que estamos viendo es, digamos, principalmente dos niveles en la película, dos niveles, digamos, de tipo epistemológico de lo que se está hablando es del nivel individual, que es acerca de la historia de los protagonistas, y del nivel colectivo, que nos habla más concretamente de lo que sería las vivencias de la comunidad afro en Estados Unidos como tal, pues. Entonces, cuando hablamos de por qué es relevante analizar esta película de acuerdo a la teoría general de los sistemas, es porque nos brinda, digamos, un marco desde el cual podemos observar los fenómenos de una manera más completa, nos permite una explicación más completa de los fenómenos que está pasando. Así pues, nosotros podríamos centrarnos solo en ver lo que están haciendo las protagonistas, pero realmente no tendríamos una explicación tan compleja, porque lo que hacen las protagonistas está, digamos, en cierto modo condicionado por las condiciones sociales en las que ellas se encuentran. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos muy claro es que en el momento están en lo que han pasado de dos guerras. Bueno, en ese siglo Estados Unidos estuvo en lo que es la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que abrió en primer lugar la apertura, digamos, económica a los afroamericanos y también a las mujeres, que fue que cuando hubo la necesidad de que algunos blancos fueran a la guerra, se abrió, digamos, esa ventana de oportunidad para que la gente afro tuviera, digamos, la posibilidad de integrarse de mayor forma en el mercado, digamos, laboral, principalmente de lo que es el país, y esto los llevó a, digamos, a cuestionar ciertos dogmas que se habían inculcado, que era que los afroamericanos eran inferiores en ciertos sentidos al hombre blanco. Entonces, para entender, digamos, el contexto de lo que hacen las personas como, digamos, un sistema, tenemos que entender
cómo estas se encuentran, digamos, influidas por todo un tipo de sistemas sociales que se encuentran alrededor de ellas. No sé, pues esa es mi respuesta, no sé si responde lo que estás preguntando. Perfectamente, Brian, qué gusto ver cómo has apropiado el curso. Qué chévere, felicitaciones. Y pues sí, básicamente lo que nos cuenta, ¿por qué analizar el contexto de la película a luz de los postulados de la teoría general de los sistemas? Brian utiliza una palabra, un concepto bien relevante y es holístico. De nada nos sirve como psicólogos que van a intervenir una comunidad, de nada nos sirve simplemente motivar a Catherine para que todo le salga muy bien. O, por ejemplo, revisar cómo va el proceso del duelo frente a la pérdida de su esposo. Ella, como sujeto, está alrededor de, y hemos visto a través de este curso, de 1000 sistemas. O sea, ella puede ser muy pila, pero si no logra graduarse de la universidad, no tiene acceso a la NASA. Si la NASA no hace la apertura a la comunidad negra porque están en una carrera espacial, de nada le sirve a ella ser tan pila. Si la mamá no le cuida a los hijos, pues ella no puede salir a trabajar. Si las amigas no se apoyan entre ellas creando una comunidad con vida en común que les da sentido de pertenencia, pues la máquina IBM las saca del trabajo y sencillamente se van a sus casas porque no hay más en qué trabajar. Entonces me gusta mucho lo que dices de el análisis holístico. Hacia allá tiene que ir la construcción de la respuesta de esta pregunta orientadora. Y luego el último punto que nos pide la parte grupal a desarrollar en el podcast es describir el mesosistema, exosistema y macrosistema, que es exactamente lo que estamos haciendo en la matriz. Entonces ahí es básicamente hablar de la matriz. Ese es el trabajo de esta tercera tarea. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que les he contado? Harry. Veo que Harry tiene una pregunta. Dice, es solo en el podcast, no en el foro, la respuesta a la pregunta orientadora. Recuerden que nuestro modelo pedagógico privilegia la construcción del conocimiento de forma colaborativa. Por eso existen nuestros foros, porque eso está en concordancia con nuestra impronta social comunitaria. Entonces, la construcción de la pregunta tiene que ser de forma colaborativa y se tiene que ver en el foro. Entonces, ustedes van, por ejemplo, todo esto que nos contó Brian seguramente ya está en su foro que dice, creo que la respuesta va por este lado o mi aporte para la respuesta es esta. Y luego ustedes cuando hagan el guión de su podcast, pues lo leen o lo socializan, así como ustedes lo tengan planeado hacer. ¿Listo? Y pues, profe, acá les cedo el micrófono nuevamente. Profe Mónica, muchísimas gracias por todo el apoyo en esta web. De verdad que ha sido bien interesante y yo creo que los estudiantes están de acuerdo, muy enriquecedora con los aportes tanto de la profe Mónica como nuestra directora y de los estudiantes y de nuestras compañeras tutoras. Entonces, vamos a hacer el siguiente juego. Ya pueden apreciar mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, ya está compartiendo Entonces, pantalla. les voy a compartir un link, ustedes van a entrar, cada uno de los estudiantes va a entrar a ese link que les voy a dar. Y por favor no se vayan a salir porque si no, no podemos hacer la actividad, ¿sí? Entonces, les voy a dar un pin, ya están dentro del Ya link, está ¿cierto? compartiendo en pantalla, profe, sí. El pin del juego ya lo está compartiendo. El link es 576-405. Para que inicien. 576-405. 576-405. Igual se los compartí ahí en el chat. Uy, ya tenemos 2 estudiantes. Gracias, Alexander, Julie. Pero debemos tener 45. Daniel, Angie. Muy bien, Julie, Valentina. Sí, muy bien, vamos a dar unos minuticos para van que... 9, profe. Hasta ahora van 9. Qué bueno, qué rico verlos así de entusiasmados y de participativos. Y profe, que no, un momento,
Disculpe un momentico, que no se les olvide también a los estudiantes diligenciar el link de asistencia, el formulario de asistencia que ya fue compartido también. ¿Listo? Vamos a ver, ya tenemos varios estudiantes. 17, profe. Uy, qué rico. Parece excelente. Excelente, demos otros minuticos. Ay, apagar el computador. Profe, ¿a 19 vamos? Sí, señora, 19. A ver, otros minuticos más. Por favor. ¿Qué pasó? Se me salió uno. Quiero llegar a 20 para que iniciemos. Vamos, vamos. Anímense, anímense. Bueno, entonces vamos a empezar. A la 1, a las 2 y a las 3, por favor. Iniciamos. Modelo ecológico de Bronfenbrenner. ¿Cuál es el interés fundamental de la teoría de las redes sociales? Analizar los lazos que vinculan a los miembros de una sociedad, expresión comunicativa por medio de las redes, tener una comunicación con los familiares. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la respuesta? Llevan 18 respuestas. Muy bien. 15 respondieron muy bien. Siguiente. Era analizar, ¿cierto? Los lazos que vinculan a los miembros de la sociedad. Sigamos con la siguiente. Cristina fue nuestra primera. Seguida por Alexander, Luisa, Solange y Daniel. Sigamos con la siguiente. Conjunto de actores vinculados a través de las relaciones. Red, medios sociales, identidad social. Conjunto de actores vinculados a través de las relaciones. Vamos a ver, llevan 19 respuestas. Muy bien, la respuesta era identidad social. Aquí, bueno, aquí subió Consuelo al podio, seguida de Shirley, Cristina, Alexander y Luisa. Muy bien. Siguiente. Característica esencial de las redes primarias. Interés de la ciudadanía, organización sin ánimo de lucro y la reciprocidad. Vamos en 11 respuestas. Diecisiete respuestas. La respuesta era, ¿cuál era? La reciprocidad. Muy bien.
Bien, 14 contestaron bien. Sí. Aquí Consuelo, Chile. Primera es Consuelo, seguida por Chile, Solay, Cristina y Alexander. Vamos bien en esa carrera. Siguiente. ¿A quién se le atribuye la respuesta en marcha de la teoría general de los sistemas? Vamos, 13, 14, 15, 16. Muy bien, 15 respondieron bien. Ludin, Bon, profe, Bertalanzi. Muy bien. Consuelo, muy ¿Están bien. bien? Sí, Solange, Alexander, Harry y Cristina. Sigamos. Muy bien, vamos por la mitad. ¿Qué entendemos por sistema? Conjunto de elementos que no se relacionan entre sí ni cumplen un objetivo común. Conjunto de interacciones y relaciones de interacción e interdependencia entre sí. Y conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que le confieren entidad. Vamos bien. Vea, conjunto de elementos. Muy bien, 14 respuestas. Uy, aquí Alexander. Alexander puntió. ¿Qué pasó? ¿Quién es la que era primero? Consuelilla y Solange. Sí, Dios se mío, pasó vea. Alexander. Se nos pasó Alexander, sigamos. ¿Cuáles son los principios de la teoría general de los sistemas? Sistemas pueden ser abiertos o cerrados. No existen dentro de otros sistemas si todos los sistemas reciben o dan información. Los sistemas existen dentro de otros sistemas, pueden ser abiertos o cerrados si todos los sistemas reciben o dan información. Reciben y no dan información. Suelen ser cerrados y abiertos, no existen dentro de sí. ¿Cuál será nuestra respuesta? Cuando lleguemos a 19 respuestas, seguimos. Muy bien. Aquí 13. ¿Cuál era la respuesta correcta? Los sistemas existen dentro de otros sistemas, pueden ser abiertos o cerrados y todos los sistemas reciben o dan información. 13 contestaron bien. Alexander va ganando. Y Alexander volvió a puntear. Muy bien. Va bien ese podio. La 7. Psicólogo ruso al que se le atribuye la teoría de sistemas ambientales que influyen en el individuo y en su desarrollo como ser humano. Bronfenbrenner, Jean Piaget, Ludwig von Bartholomä, yo no sé si lo estoy pronunciando bien. Ludwig von. Cuando lleguemos a 19, seguimos. Otra más, ¿qué pasó? Eso está re fácil. Bueno, miremos. Bronfenbrenner, muy bien, 15 respondieron bien. Y nuevamente Alexander puntea. Solange, Consuelo, Shirley y Julie. Niñas, ¿qué pasó? No podemos permitir que Alexander nos gane. Siguiente, 8. Configura en forma íntima e inmediata el desarrollo humano. Se refiere a las interrelaciones personales cercanas. Entorno inmediato. Mesosistema, exosistema, microsistema. Esa sí está re fácil. Muy bien. Ya vamos a acabar. Niñas, vamos.
Acabamos de salir del mes de la mujer. ¿Listas? Bueno, 16 respondieron bien. Microsistemas. Sí, señoritas y señoras, sí era. Alexander, muy bien. Mira todo ese puntaje. Seguido muy de cerca por Solange, Consuelo, Julie y Shirley. Y la penúltima. Hace alusión al sistema de orden temporal e histórico que se construye del desarrollo en el tiempo de la totalidad de sistemas de orden inferior, cambios temporales, microsistema, cronosistema y mesosistema. ¿Listos? Muy bien. 15 respondieron correctamente el cronosistema. Miremos ese podium. Ay, ¿qué pasó? Ay, no sé, no quedó la 10ª pregunta, pero bueno. El primero, ¿quién ganó de primero? ¿Quién está de arriba en el podio? Alexander, segunda Consuelo y Solange. Felicitaciones, Julie, también y Shirley. Un aplauso para nuestros 5 ganadores. Entonces, por favor, no olviden llenar hasta ahorita prendió la cámara. Por favor, por favor, no olviden llenar la asistencia, por favor, apreciados estudiantes. Compañeras, para finalizar, ¿desean decir algo? Nuestra directora, la profe Mónica. Señora. ¿Desea decir algo, profe? Cerrando ya la web. No, pues muchísimas gracias a todos por conectarse esta tarde con nosotros. Estuvimos conectados casi 50 personas. Muchísimas gracias. La profe Milce también estuvo con nosotros, la profe Aure, la profe Rosa, la profe Damaris. Muchísimas gracias a los estudiantes que hicieron esta web tan interactiva, que participaron tanto y que además que me voy muy contenta de ver cómo han apropiado los conceptos y las teorías que estamos desarrollando. Entonces, pues seguro les va a ir muy bien con su entrega de esta tarea. Quedamos todas las profes de la red súper atentas de los foros para irles retroalimentando. Feliz lunes de Eclipse para todos. Un abracito, que estén muy bien. Gracias, Chao. profe. Y a las profes Chao, que muchas dirigieron el equipo de la web, muchísimas gracias. Un abracito. Gracias Chao. a todas. Gracias. Hasta luego, descansen. Para que dejen de Gracias, grabar. hasta luego. Para cerrar la grabación. La profe Muchas Dulce gracias, María. apreciados estudiantes.